Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales. Hoy estudiaremos la respiración. La clase pasada aprendimos sobre la importancia de la alimentación como fuente de energía y nutrición, la que se distribuye a todas nuestras células para llevar a cabo procesos esenciales de nuestro organismo. Otra necesidad vital para el ser humano, como también para todos los seres vivos, es obtener oxígeno. Este elemento químico se encuentra formando parte de casi un 21% de nuestra atmósfera. Gran parte del oxígeno que respiramos de la atmósfera es aportado por el proceso de fotosíntesis realizado por las plantas. Pero, ¿cómo ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo para poder llegar hasta nuestras células? Esto sucede mediante un proceso vital llamado respiración. El oxígeno es necesario para llevar a cabo el proceso que realizamos a cada instante, que es la respiración. Esta consiste en captar el oxígeno, el cual pasa a la sangre para ser distribuido a todo el cuerpo. A través de la sangre también se devuelve desde el cuerpo hacia la atmósfera el dióxido de carbono, o CO2. Este es otro gas que se forma en cada célula del cuerpo una vez que el oxígeno ha reaccionado con pequeñas moléculas de nutrientes. El sistema respiratorio humano. El aire entra a través de la nariz o de la boca y pasa a la faringe. Luego entra a la laringe y sigue hacia abajo por la tráquea, bronquios y bronquiolos hasta los alvéolos pulmonares. Los alvéolos, de los que hay aproximadamente 300 millones en un par de pulmones, son sitios de intercambio gaseoso. El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden a través de la pared de los alvéolos y de los capilares sanguíneos. El sistema respiratorio humano. La respiración en el ser humano se lleva a cabo a través del sistema respiratorio, que está constituido por las vías respiratorias y los pulmones. Las vías respiratorias están conformadas por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios. A continuación describiremos las características de cada uno de sus componentes. Las fosas nasales son cavidades situadas encima de la boca y por debajo de la cavidad craneana. Estas se abren al exterior por los orificios de la nariz. Las fosas nasales están separadas por un tabique y están revestidas por unas membranas mucosas llamadas pituitarias. La zona inferior de estas membranas está irrigada por vasos sanguíneos que le dan un color rojo, por lo que se denomina pituitaria roja. La zona superior es de color amarillo, por lo que se le conoce como pituitaria amarilla. En esta zona es donde se ubica el sentido del olfato. Las fosas nasales también se conectan con la boca y la tráquea mediante la faringe. La laringe corresponde a la parte superior de la tráquea, donde se forma una protuberancia conocida en los varones como nuez de Adán. En su parte interna, la laringe está compuesta por una serie de cartílagos. Algunos de estos están modificados en las membranas especiales formando las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales vibran y producen sonidos que con la articulación de la boca convertimos en lenguaje oral. Al ingerir alimentos, al beber líquidos o tragar saliva, la laringe se cierra con la epiglotis para evitar el ingreso de sustancias o partículas que puedan obstruirla. La tráquea es un tubo que se mantiene siempre abierto porque está constituida por una serie de cartílagos en forma semicircular. La tráquea se divide en dos ramas denominadas bronquios, los que se adentran en los pulmones, donde se ramifican aún más, dando origen a un conjunto de túbulos más finos que forman una red conocida como árbol bronquial. Los pulmones son dos órganos conformados por tejido esponjoso y de gran elasticidad. Al observar con detalle se puede notar que el pulmón derecho es un poco más grande que el pulmón izquierdo. Pero esto no es una normalidad, sino que esto se debe a que el pulmón izquierdo debe dejar espacio suficiente para el corazón.
En el interior de cada pulmón, los bronquios se ramifican en conductos muy finos llamados bronquiolos. Los bronquiolos se ensanchan en sus extremos, formando una especie de pequeños saquitos denominados alvéolos pulmonares. En la acción de respirar, no solo ponemos en funcionamiento todas las estructuras ya descritas, también podemos distinguir otras etapas. Un ejemplo es la ventilación pulmonar, que corresponde a los movimientos de entrada y salida del aire. Estos movimientos tienen como objetivo mantener renovado el contenido de aire en los pulmones de forma permanente. ¿Cómo inspiramos y exhalamos? Cuando el aire entra, se contraen los músculos costales y el diafragma. Este último músculo desciende y las costillas, que se encuentran unidas al esternón por cartílagos flexibles, se levantan. Aumenta el volumen de la caja torácica y de los pulmones. Entonces, la presión dentro de los pulmones disminuye e ingresa aire hasta llenarlos. Este movimiento es lo que se conoce como inspiración. En esta etapa, el oxígeno ingresa a los pulmones para ser distribuido al cuerpo. Pero cuando el diafragma se levanta y las costillas bajan, sucede lo contrario. La cavidad torácica disminuye su volumen, los pulmones se contraen y sale aire. Este movimiento se denomina expiración o exhalación. En esta etapa se produce la salida de vapor de agua y dióxido de carbono, que son productos del intercambio gaseoso que se lleva a cabo en los alvéolos pulmonares. ¿Cómo puede llegar el oxígeno a las células de nuestro cuerpo? Para llegar a nuestras células, el oxígeno debe viajar a través de la sangre. En los vertebrados que realizan respiración pulmonar como nosotros, el oxígeno viaja por la sangre transportada en un pigmento llamado hemoglobina. La hemoglobina, que está empaquetada dentro de los glóbulos rojos, es el pigmento que le da a la sangre su color característico. La hemoglobina tiene 4 subunidades, cada una de las cuales puede combinarse con una molécula de oxígeno. Por lo tanto, podríamos respondernos que gracias a la hemoglobina podemos transportar el oxígeno. Efectivamente, gracias a ella, el oxígeno puede llegar a nuestras células para su respiración y nutrición. Si establecemos un paralelo con las plantas, podríamos decir que la hemoglobina es tan importante para nuestra respiración como la clorofila es para la fotosíntesis de los vegetales. ¿Cómo toma la sangre el oxígeno que viaja luego a través de ella? Cada pulmón tiene la particularidad de poseer millones de alvéolos pulmonares que cumplen una importante función. Cada alvéolo pulmonar está rodeado por una red de vasos capilares que transportan sangre. Como la membrana de los alvéolos es muy delgada, al igual que la de los capilares, se produce el intercambio gaseoso entre ellos con mucha facilidad. La sangre toma en los pulmones el oxígeno que conducirá a todas las células del cuerpo y a la vez descarga allí el dióxido de carbono y el vapor de agua producido en cada parte del cuerpo. El tabaquismo. Se ha comprobado estadísticamente que 2 de cada 5 personas que fuman 20 o más cigarrillos al día mueren prematuramente antes de los 65 años. Esto representa el doble de la proporción de los no fumadores. A pesar de que existe una gran cantidad de pruebas médicas que apoyan esta estadística, la mayoría de los fumadores tiene dificultades para dejar de fumar. Muchos de ellos comienzan a fumar en la adolescencia como un acto de curiosidad o de camaradería dentro de los grupos de estudio, trabajo o amistades. Erróneamente, el trabajo se ha convertido en algunas personas como un apoyo para controlar la timidez, la ansiedad o la torpeza en diversas situaciones sociales. Pero el humo de tabaco tiene muchas sustancias químicas nocivas. 3 de ellas son muy peligrosas para la salud: el alquitrán, la nicotina y el monóxido de carbono.
El alquitrán es una mezcla de varias sustancias que se condensa en los pulmones formando una masa pegajosa que se adhiere a las células pulmonares. La nicotina es un alcaloide que en estado puro es venenosa y difícil de eliminar, aun con los mejores filtros de cigarro. La nicotina se absorbe en los pulmones y actúa sobre nuestro sistema nervioso. El monóxido de carbono disminuye la capacidad de transporte del oxígeno por los glóbulos rojos. Está comprobado que el humo del tabaco, en especial el alquitrán, es cancerígeno, o sea, es capaz de producir cáncer en los tejidos con los que entra en contacto. Se ha demostrado que respirar el aire contaminado con el humo del tabaco también incrementa el riesgo de cáncer de pulmón en los no fumadores, o también llamados fumadores pasivos, como se les denomina. Gracias a la prohibición de fumar en espacio público, es que se ha reducido la posibilidad de convertirse en un fumador pasivo en muchas personas de nuestro país. Otro factor para tener en cuenta es que la mayor parte de las enfermedades respiratorias y cardiovasculares se presentan con más frecuencia en las personas que tienen el hábito de fumar. A continuación les presentaré un resumen de las consecuencias que el tabaquismo puede tener, las que pueden manifestarse a mediano o largo plazo. La bronquitis crónica, debido al efecto irritante del humo, provoca inflamación en el árbol bronquial. Además destruye los cilios o vellosidades del epitelio respiratorio, que es un tejido fino que recubre las vías respiratorias, aumentando la probabilidad de catarro, infecciones crónicas y de cáncer. El enfisema pulmonar corresponde al debilitamiento y dilatación de los alvéolos pulmonares por el aumento de aire en ellos. Por otra parte, el catarro se produce por una constante secreción debido a la inflamación de las mucosas de la naringe, la faringe, laringe o bronquios. Y el cáncer al pulmón, que se produce por la formación de un tumor maligno que crece rápidamente y se disemina en los tejidos vecinos. También el tabaco afecta al sistema cardiovascular produciendo arritmias, que son alteraciones del ritmo cardíaco, o taquicardia, donde aumenta la frecuencia de los latidos. También puede provocar trombosis, que son la formación de coágulos en el interior de vasos sanguíneos, e incluso infarto al miocardio, que se produce porque los vasos sanguíneos que nutren el corazón se obstruyen, lo que determina la destrucción de las células del corazón. Es por eso que es bueno que pienses en tu salud y en la de las personas que te rodean. Para terminar, te dejo una actividad en la cual te invito a pensar, ¿qué podría pasar si se destruyen los alvéolos pulmonares? ¿Cuáles son las consecuencias del tabaquismo? Además, te dejo una tercera inquietud. ¿Crees que las mujeres en siglos pasados, cuando usaban corsés, tuvieran problemas como desmayos o ataques cardíacos? ¿Cómo esto se puede relacionar con lo estudiado en esta clase? Bien, te dejo estas preguntas y nos vemos en la próxima sesión.